porque este próximo 27 de agosto se cumplen los 100 años de la radiofonía en Argentina. Y nosotros decíamos, vamos a hablar un poco también de la historia de nuestra radiofonía. Cuando digo nuestra, me refiero a Córdoba. Y por ello vamos a estar en diálogo con Luis Berezovsky, un estimado colega, un querido amigo, que además hace muchísimos años él inició trabajando en las radios de Córdoba, anduvo por varias radios y luego ancló en la trasnoche de lo que es hoy Cadena 3. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Blanca? Buen día. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca, me gustaría que vos puedas hacer una pequeña semblanza de lo que ha significado el nacimiento de la radiofonía en Argentina. Sí, bueno, ya todos conocemos la historia de Susini y los locos de la azotea. Sí. Si a vos no te parece mal, a mí me gustaría hablar de los comienzos de la radio en Córdoba, que fue muy poquito después, porque de 1920 a 1922 pasaron nada más que 2 años. Exacto. Y el 7 de diciembre de 1922, desde Casa Pardal, que estaba al lado, era una casa de artículos del hogar que estaba al lado de lo que nosotros conocemos como el Obispo Mercadillo, que era la casa del Obispo Mercadillo, y después fue Secretaría de Turismo y tuvo un anfiteatro, en fin. Desde allí se hizo la primer transmisión radial, en diciembre de 1922, o sea, 2 años de haberse producido en la Argentina, que fue, según Susini, la primera transmisión radial en el mundo. Sí. Con la ópera Parsifal, recordás que, exacto, que eso fue lo que sucedió. Bueno, después, en 1926, se empieza a emitir Y-4, base de lo que después sería LB2, desde el Cine Real. 1926. 26. Bien. Y el 12 de agosto de 1927 salía ya al aire LB2 como emisora con la denominación de Radio Central, porque ese fue el primer nombre de Radio LB2, que tuvo varios, ¿te acordás? Radio La Voz de la Libertad, cuando fue la Revolución del 55, La Voz del Pueblo, después cuando vino el peronismo, y finalmente quedó como Radio General Paz hasta su desaparición, que lamentablemente ocurrió en este siglo, y que nunca más esa frecuencia fue otorgada a nadie. Después, aparte de eso, se convirtió en la primera AM de Córdoba, LB2. LB2, exactamente, fue la primera AM. Y tenía sus estudios en San Lorenzo, 339, casi Chacabuco, a donde trabajó, por ejemplo, don Efraín Urbano Bischoff, que es muy conocido en todo el país, vivió más de 100 años, y yo tuve la suerte de tenerlo como panelista en el programa con un micro que se llamaba Las Calles de Córdoba, donde nos explicaba el porqué del nombre de cada una de las calles de Córdoba, al comienzo del programa nada más, y después con ese material hizo un libro que se llama Las Calles de Córdoba. Sí. Y él trabajó allí, fue el primer escritor de radioteatro que tuvo Córdoba, hizo el primer radioteatro, fue periodista, fue actor, guionista de radioteatro, director, en fin. Hizo de todo porque estaba desde los comienzos de esta radio central, que era LB2 y que estaba ubicada, como te digo, en Nueva Córdoba. En 1933, esta radio central, LB2, se instala en Altamira. Altamira es allá arriba, en San Vicente. Sí. Para la gente que no es de Córdoba, le contamos que es un poco los suburbios, ¿no?, de la ciudad de Córdoba. Un barrio muy popular. Muy popular, pero muy alejado del centro, sí, y está en una loma prácticamente, y eso facilitaba seguramente la transmisión de la radio. Y fue receptora de emisoras de Buenos Aires, que hacía transmisiones en cadena, cosa que hicieron después todas las radios del interior. Pero las cadenas con emisoras en el interior empezaron más o menos alrededor de 1936. La cabecera de Radio El Mundo se llamó la Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas. Yo cuando era chico lo escuchaba porque no había televisión, entonces la radio, una radio muy grandota, a válvula, estaba ubicada, como ahora está ubicado el televisor, o como estaba, porque ahora hay un televisor en cada habitación. En cada habitación. ¿No? Pero al comienzo el televisor estaba en el comedor o en el living, en el centro de la casa, donde la familia se reunía. Bueno, eso ocurría con la radio, y de noche estaba
la cadena, la red azul y blanca de emisoras argentinas de Radio El Mundo. ¿Con qué programación o con qué programas te Bueno, acordás? en esa época yo no estaba, pero sí te puedo contar cuando yo lo empecé a escuchar, que fue en la década del 50, yo escuchaba, por ejemplo, el Glostora Tango Club, Los Pérez García, no me lo perdía nunca, que era un radioteatro urbano, digamos, no era como los radioteatros que se hacían en Córdoba, que eran más de gauchos y de la campaña. Este era un radioteatro urbano hecho por el padre de Tincho Zavala, Martín Zabalúa y Sara Prosperi, y allí trabajaron mucho, Beatriz Taibo, Juan Carlos Altavista, en fin, mucha gente conocida. Después yo escuchaba ya... Esto en la década del 50 estamos hablando ya. Sí, ahora salté, porque me preguntaste por mí, la década del 50, yo la verdad que no recuerdo los programas que se emitían en cadena en la década del 30, pero sí recuerdo los que yo empecé a escuchar cuando era niño, que lo escuchaba todas las noches, y escuchaba, por ejemplo, el show de Juan Carlos Mareco Pinocho, donde él hacía imitación de voces, a Pepe Iglesias del Zorro, que también hacía imitación de voces, a los grandes del buen humor, que quedaban 4, Rafael Carret, Jorge Luz, Selmar Guiñol y Guillermo Rico. Bueno, muchos programas, Tarzán y Tarzanito, César Llanos, Oscar Robito y Mabel Landó, que era Juana, que lo auspiciaba todo y que no lo perdíamos ninguna tarde. Eso ya era por la tarde, ¿no? Eso era por la tarde en la década del 50. La década del 50, cuando no había televisión en Córdoba. Claro. ¿Y durante cuántos años estuvieron esos programas aproximadamente? Y muchos, porque yo te estoy hablando que empezaron en la década del 30 las cadenas, y prácticamente terminaron aquí en Córdoba en la década del 60, cuando ya Córdoba se pone los pantalones largos en materia de radiodifusión, tiene 4 radios importantes, Radio Nacional, Radio Splendid, que después fue Radio Universidad de Córdoba, en 1958, LB2, Radio General Paz, y LB3, Radio Córdoba de Córdoba. Cuando yo empecé a escuchar radio, las cadenas eran Radio El Mundo con LB3, que antes había estado con LB2, como te contaba. Radio Splendid con Universidad, y Radio Belgrano con LB2, y Radio Nacional con Radio Nacional de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Nosotros escuchábamos fundamentalmente las 3 radios más populares. Había un núcleo muy selecto de gente que escuchaba Radio Nacional porque ponía fundamentalmente conciertos, música clásica, las 2 carátulas que sigue todavía, ¿no? Pero de todas maneras, ya desde 1936, como te decía, empezó la red azul y blanca de emisoras argentinas, que después se llamó Primera Cadena Argentina de Broadcasting. Con Primera Cadena Argentina. ¿Cómo? Se llamó Primera Cadena Argentina de Broadcasting. Después de la red azul y blanca, que te acordás que Marvis la reeditó con Radio Nacional, la cadena azul y blanca de emisoras argentinas. Bueno, esta empezó en la década del 30, y después se llamó Primera Cadena Argentina de Broadcasting. Se llamaba Broadcasting en inglés, speaker, el locutor, porque claro, en esa época era la mayoría de los servicios públicos era de los ingleses, ¿no? Tanto radios como de ferrocarriles, teléfonos, en fin, casi todo era de los ingleses. Entonces se llamaba broadcasting a la radio, se llamaba speaker al locutor, y yo eso lo recuerdo porque quedó. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo quedó en el inconsciente. Yo tengo el recuerdo de los speakers, Claro, el speaker era el locutor, ¿no? Bueno, y así fueron entonces en la década del 30 hasta que el 8 de junio de 1942 sale Radio Splendid de Córdoba, uniendo 1942. En 1942 sale LW1 Radio Splendid de Córdoba, que tiene cabecera con LR4 Radio Splendid de Buenos Aires. Y se llamaba Red Argentina de Emisoras Splendid. Yo recuerdo que yo tuve oportunidad de hablar en una de mis incursiones fallidas por Buenos Aires para conseguir trabajo con el director de Radio Splendid de Buenos Aires en la década del 80. Era previo a la Guerra de Malvinas. Yo ni idea tenía que eso iba a ocurrir, pero se ve que él sí lo sabía, y me dijo, ¿vos trabajás en Córdoba en radio? Sí. Mira, cuando uno está en una trinchera, mejor se queda en la trinchera. Yo quedé pensando,
ese lenguaje bélico, se ve que algo él ya sabía como director de una radio. Bueno, ese hombre era Aníbal Cufré, que era un locutor cordobés, Sí. que después fue por años maestro de ceremonia del Festival de exactamente. Jesús María hasta el día de su muerte, que curiosamente, que hubo otra pandemia en la década del 90, que fue la del cólera, y Aníbal Cufré murió de cólera en un avión en Estados Unidos. Ujú, tal Iba a cual. ver a un hijo, ¿no? Bueno, ese Cufré fue uno de los tantos locutores cordobeses que trascendieron al país. Bien. En 1950 caducaron las licencias de permisos precarios a particulares, yo te decía que era de los ingleses, había Sí, algunos que eran capitales argentinos, y se nacionalizan las radios. Y se agruparon en las emisoras Splendid, como te decía yo, que era LW1 y El Mundo, que en Córdoba tomaba en esa época LB2. En 1958, el 26 de abril, LW1 Radio Splendid pasa a manos de la Universidad Nacional de Córdoba. Exacto, es Radio Universidad. Es Radio Universidad como lo es hasta hoy. Claro, que forma parte de los SRT. SRT con Canal 10 y también con 102.3 FM, y, bueno, y también con una radio S24 creo que se llama, que llega a través de la televisión digital. Bueno, ahí vamos a hacer una breve pausita. Sí. Pequeña pausita, ahí le vamos a pedir a Marcelo que nos ponga una cortinita. No, cortinita musical, Marce. Cortinita, yo voy a cumplir con un amigo anunciante y continuamos. Y vamos a ir a la década del 60, si te parece. Ya ¿Sí? llegamos, sí. Bueno, ya llegamos. Un segundo y volvemos. Farmacia Punilla en salud es garantía. Te ofrecemos homeopatía, flores de Bach y además cremas especialmente preparadas para cada tipo de piel. Recordá, Farmacia Punilla además te ofrece una amplia línea en cosméticos. Farmacia Punilla en salud es garantía. En San Martín 636. Te encantaría que me expresara. Continuamos en diálogo con Luis Berezovsky y decíamos, estábamos hablando del 58 con Radio Universidad. Y vamos a ir, a ver, contame un poco de LB3 ahora. Hablamos hasta aquí de Radio Universidad, de Radio Splendid y demás. Contame de LB3. Bueno, LB3 transmitía en cadena durante la década del 50 hasta más o menos el 60 y pico, con Radio El Mundo de Buenos Aires, y es a donde se transmitían esos programas, fundamentalmente esos programas que yo te decía, el Glostora Tango Club, a donde pasaban las mejores orquestas de tango, y yo pese a ser chico, y muchos chicos de mi edad, lo escuchaban. Estaba, qué sé yo, Juan D'Arienzo, estaba Aníbal Troilo, estaba Héctor Varela, estaban las mejores orquestas, o las más populares por lo menos, allí Alfredo de Angelis, en el Glostora Tango Club, y pegadito, esperábamos siempre, porque era por capítulos, Los Pérez García, que era un radioteatro. Pero nosotros tuvimos una quinta radio AM importante aquí en Córdoba, donde se formaron los más trascendentes locutores que tuvieron después las otras radios de Córdoba, como Percy Llanos, Claudio Salinas, Marcos Lombardi, Carlos Aguirre, que se llamaba Carlos Garó, Mario Grasso, que era el que yo no me acordaba, era el que hacía La Aventura del Hombre, fue director de Mario esta radio, Grasso. y después director de los SRT, Sí. de la Universidad Nacional de Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Mario Grasso se fue a Buenos Aires, muy conocido en Buenos Aires por La Aventura del Hombre. Bueno, después Percy Llanos fue director de Radio Universidad, Claudio Salinas fue animador de Cosquín, Jesús María, el festival más antiguo del país, que es el de Deanfunes, a donde están sus cenizas y con quien tuve el placer de trabajar. Con todos yo tuve alguna relación, los conocí o fui amigo, como el caso de Percy Llanos, o trabajé con Marcos Lombardi, con todos. Los Marchini, que hacían deporte, también empezaron en Radio Municipal, pero Radio Municipal empezó en 1961 y en el 67-68 ya por razones económicas el intendente la cierra. La pretende abrir nuevamente Martí, pero con muy poca potencia, no era ya la... Radio Municipal en el 61, el 68 o 67 era
una radio con mucha potencia, que se escuchaba muchísimo. Sí, sí. Y tenía muy buenos programas. Pero lamentablemente la municipalidad no... Y tenía un auditorio donde yo hice teatro, por ejemplo, que era magnífico. Ahora se convirtió en un lugar de la burocracia municipal, ¿no? Lamentablemente. Como tantos otros. Como tantos otros, y todos los auditorios desaparecieron. Las radios se transformaron ahora en pequeños estudios, porque antes cada radio, en Córdoba como en Buenos Aires, tenía su auditorio con escenario y platea, a donde el público iba, porque no había televisión en la década del 50, acá empezó en el 60, Canal 12 en abril, en la década del 50 la gente iba a la radio a ver los artistas y a ver los locutores que actuaban para el público. Y había algunos programas que inclusive lo trasladaban algunos teatros en el interior y los hacían fuera del espacio de la radio, por supuesto, por las características que tenían. Y te digo esto porque había un programa que yo no me acuerdo de qué radio era, Doña Tremebunda. Sí, era de Radio Universidad. De Radio Universidad. Y recorría algunos lugares del país en donde en teatros, bueno, se hacía lo mismo que se hacía en radio. Era de niños, por niños y para niños. Exactamente. Era Doña Tremebunda, Gorgeo se llamaba el programa. Exacto. Bueno, así como eso, yo, el primer locutor que recuerdo, y desde que era muy chiquito, mi mamá ponía la radio muy fuerte y yo iba a la escuela a la mañana para que yo me despertara para ir a la escuela. Era alguien a quien también conocen muchísimo en Buenos Aires, que es Juan Carlos Mesa. Exacto. Juan Carlos Mesa empezó como locutor aquí en Córdoba, era locutor. Tenía un programa que se llamaba El Despertador, empezaba a las 6 de la mañana más o menos, y levantaba a la gente a los gritos, vamos, doña María, don Juan, levántese, y ponía música folclórica fundamentalmente, mucha publicidad, sorteos, en fin, todo eso que entretenía al público y hacía que la gente se levantara de buen humor. Después era libretista también y tuvo un programa muy parecido a lo que después hizo en Buenos Aires, como Los Campanelli, La Tuerca, Mesa de Noticias, que se llamó La Gran Vía, a donde su hermano, que también era locutor de noticias aquí en Radio Universidad, y después se fue a Buenos Aires, y también es muy conocido en Buenos Aires, que es nada menos que Edgardo Mesa, el hermano de Juan Carlos, hacía el personaje central de La Gran Vía, que era una gente que hablaba con tonada cordobesa. Con tonada bien cordobesa. Era un programa cómico, pero con tonada cordobesa. Al estilo cordobés. Bien al estilo cordobés. Y también recorría los barrios y los pueblos. Yo recuerdo haber ido al club de mi barrio a verlos, y bueno, recorría los pueblos también. Otra cosa que hacían eso, otra programación de radio que hacía eso, eran los famosos radioteatros. Cuando no había televisión, los radioteatros pululaban en Córdoba. Estaba Jaime Cloner con Ana María Alfaro, Hugo Maldonado, Alfonso Canqui, Yolili Boa, Mario Mezzacapo, Salvador Patamia, pero había infinidad, un radioteatro tras otro. Pero acá en Córdoba yo creo que el que más resonó y quedó siempre y que ha quedado en la memoria popular ha sido el de Cloner, claro, que era Nazareno Club, el Nazareno Club. Ese fue uno, porque también tuvo Juan Moreira. Claro, yo me acuerdo de eso porque vos fíjate que ha quedado lo que yo te digo. Mira, anoche hacía una nota con uno de los chicos, de los integrantes de los Tequis, con Sebastián, bueno, y él hablaba de la radio y fíjate de lo que se acordaba, de los radioteatros siendo muy pequeño. Claro. ¿No? Y se acordaba de Nazareno Cruz, y el Lobo. Bueno, eso se hizo en todo el país. Claro. Era tan importante que Leonardo Fabio, que su madre era autora de radioteatro, Laura Fabio, hizo una película sobre Nazareno Cruz y el Lobo con Alfredo Balcón, Juan José Camero, en fin. Hizo Juan Moreira, que también se hizo en radioteatro con Rodolfo Bebán. Exacto. Después estaba el León de Francia. Mira cómo se fue intercalando, ¿no?, con los actores en estos radioteatro y la importancia de la gente sentada escuchando la radio. Sí. Pero eso después, como vos dijiste, hacían giras por el interior. Entonces la gente iba, más o menos cuando iban por la mitad de la novela, que eran capítulos, la gente estaba desesperada por saber cómo sigue, cómo termina. Entonces ahí estaba el negocio. Era la serie de Netflix de hoy. Claro, entonces iban, hacían la obra completa, por supuesto sintetizada, de 1 hora y pico, y cobraban entradas y había cola. O si no iban, me contaban ellos, tanto Canqui como Ana María, como Hugo Maldonado, iban a lugares perdidos en el campo. Dice, pero ¿quién va a venir a vernos acá? No había nada. Ponían
un acoplado de camión como escenario, unos faroles de luces, y empezaban a llegar tractores, caballos, sulky. Iba todo el mundo. Se llenaba, Sí, sí, se sí. llenaba. Y querían ver lo que ellos escuchaban por radio. Esa era, digamos, la magia, ¿no? La magia, Porque sí. una cosa era escucharlo y otra cosa era ir y verlos a los actores, ¿no? Bueno. Y eso daba lugar a cosas muy graciosas, como por ejemplo que le pegaran al malo, que lo odiaban al malo, entonces el público no podía salir del malo, porque el actor que hacía de malo sufría a veces esas Claro. consecuencias, o que la actriz, si era la primera actriz que hacía de damita joven, linda, y no lo era, tenían que cambiar de actriz para la representación, digamos, ante el público. Qué hermosas historias. Bueno, breve pausa nuevamente y volvemos con el tercer segmento, que vamos a hablar de la importancia de la radio ya en los festivales. Y ahí Bueno. vamos a hablar de nuestro festival, ¿sí? Vos tenés algunas anécdotas también para contar Sí. del trabajo de las transmisiones desde aquí, desde la ciudad de Cosquín, ya instalado el Festival Nacional de Folclore a partir del 61. Breve pausa con cortinita musical, Marce. Alagia García Automotores es la mejor oportunidad para tener tu 0 kilómetro con excelente financiación. Si quiere renovarse, cambiar su vehículo con las facilidades que usted necesita, consulte en Alagia García Automotores, haciendo realidad sus anhelos. San Martín 284 en Villa Bustos. Continuamos en diálogo con Luis Berezovsky y ahora sí nos internamos a partir de la década del 60, cuando las radios comenzaron a ir a transmitir, a hacer la cobertura de los festivales más importantes de Córdoba. Jesús María y el Festival de Dianfunes, bien dijiste vos, también en su momento fue brillante y las radios enviaban allí a sus corresponsales para hacerlo, y el Festival de Cosquín. Sí, el Festival de Cosquín, bueno, pues sabes mejor que yo, se inició cortando la calle, ahí a la Sí. altura de la Plaza Augusto Raúl Cortázar, la primera edición. En esa primera edición, que fue porque Cosquín era conocido como un pueblo para tuberculosos. Yo recuerdo que era chico, y cuando, creo que te lo conté a esto, pero bueno, no importa. Paramos una vez con mi padre, veníamos de Capilla del Monte, paramos a tomar un café en un bar en Sí. Cosquín, y cuando se dio cuenta que era Cosquín nos fuimos. Sí, sí, me lo habías contado, sí, sí. Tenía esa fama, lamentablemente, entonces había que cambiarla. Y en 1960 entonces se les ocurre a una comisión de notables, de gente brillante, que vos sabés quiénes son, bueno, que permanentemente haces alusión a ellos. Entonces, esta gente, que eran notables del pueblo, dijeron, bueno, tenemos que inventar algo para que Cosquín sea otra cosa, Sí. para que Cosquín tenga una atracción turística. E inventan el festival, que lo hacen en medio de la calle. Los primeros animadores que van, el maestro de ceremonia se llamaba Ricardo Smider, un locutor de exactamente. Córdoba, que era tan buen animador de festivales que animaba todos los festivales, porque Sí. era ideal para eso. Fue el primero que gritó, aquí Cosquín, capital del folclore, que fue idea de Roberto Maidana, el periodista de Buenos Aires, pero que su madre vivía en Cosquín. Exacto. Aquí Entonces- estaba la mamá y él venía Claro. y siempre compartía muchísimo aquí en la ciudad de Cosquín. Y él entonces le sugiere, se había hecho una reunión, porque había un libretista, Marcelo Simón, que después también se fue a Buenos Aires, fue muy conocido, acá era libretista, y en Buenos Aires fue hasta director de la FM folclórica, y fue locutor, y fue animador de Cosquín, en fin. Estaban ahí reunidos, ¿no? Víctor Estacicín, Ricardo Smider, Marcelo Simón, y estaba Maidana, entonces, dice, ¿cómo se...? Y a este hombre se le ocurre, aquí Cosquín, capital del folclore. Y el primero que la grita es Ricardo Smider, Exacto. que lo hace por años, hasta que aparece Julio Maruiz, que también era cordobés, pero se había ido muy chico de aquí, ¿cómo se llama el pueblo donde era Smider? Bueno, yo no me voy a acordar. Bueno, entonces era Víctor Estacicín, locutor comercial, que era un locutor de mucha trayectoria, fue el primer locutor que apareció en Canal 12 en abril de 1960, cuando empieza la televisión, en la primera televisora privada del interior del país.
Canal 12 de Córdoba, y la primera televisora del interior del país, ni pública ni privada. No, digo mal, la primera televisora privada del país, antes que el 9, que el 13 y que el 11. La primera televisora privada de todo el país, hasta incluyendo Buenos Aires, que tenía solo Canal 7, que era estatal. Bueno, Víctor Estacicín fue la primera cara, era el locutor que tenía carnet y era muy buen locutor. Y Norma Landi era la locutora comercial, que también era una figura en Córdoba sumamente conocida, con la cual tuviste oportunidad de trabajar. Sí, trabajé varios años con ellos. Bueno, nos quedan 5 minutos, y en estos 5 minutos quiero que me cuentes acerca de esto, ¿no? Cuando vos ya estabas cubriendo y venías a cubrir en ese momento con LB2 el festival aquí en la ciudad de Cosquín. Bueno, era una euforia, era una magia. Todo el mundo estaba lleno de jóvenes, los jóvenes eran muy atraídos por el folclore, dormían en la iglesia, dormían a la orilla del río, se llenaba de jóvenes, había una pista bailable que ahora se ha transformado en un hotel, o sea que se alternaba, la juventud alternaba su gusto por el baile con el folclore. Y cuando no había, íbamos en tren, porque el tren funcionaba, el tren de las sierras, que es hoy. Pero llegaba hasta Cruz del Eje, claro. era el tren normal, digamos, ¿no? Y íbamos en tren a Cosquín. Y como íbamos con los pesos justos, dormíamos en el río, a la orilla del río, que era todo el río, estaba ocupado de gente durmiendo, o en el piso de la iglesia, que la gente dormía en la vereda. Y a determinada hora, cuando ya el público empezaba a irse, dejaban entrar gratis, entonces ahí entrábamos los jóvenes gratis, pero actuaban de nuevo los grandes, claro, los Chalchaleros, los Fronterizos, el Chango Nieto, Hernán Figueroa Red, volvían a actuar todos esos grandes, se quedaban hasta tarde. Que fue después cuando se hizo las famosas cacharpayas, ¿no? La cacharpaya que animaba el Tuna Esper. El Tuna Esper, exactamente. Claro. Sí, bueno, pero todo esto se transmitía, los números principales, lo que yo te decía, ¿no? Transmitían las emisoras de Córdoba para la gente que no venía a Cosquín, y en ese momento todo el mundo escuchaba las radios, porque escuchaba los festivales más importantes, porque escuchaba a todos los folcloristas más importantes del país a través de la radio. ¿Sí? Claro, era la cadena latinoamericana del folclore. Que se transmitía directamente desde el escenario, con publicidad incluida, que la hacía Tito Paz, y Norma Landi primero y Cli Suárez después, recuerdo. Que era la cadena latinoamericana del folclore, nombraba uno por uno todos los países a los cuales llegaba, y las emisoras, porque ahora, bueno, se ve por televisión, lo ponen como zócalo, como subtítulo a los nombres para no perder tiempo. En esa época yo recuerdo que se nombraba una por una, y estaban mucho tiempo nombrando emisoras, porque eran muchísimas. Perú, Bolivia, Paraguay, qué sé yo. Bueno, yo recuerdo también que se realizaba una actividad cultural muy intensa, que yo tuve oportunidad de participar, aparte de cubrirla, participar como disertante. Se hacía un seminario de maestras de frontera, donde venían maestras de Formosa, de Misiones, del sur, de todas partes del país, y se daban distintas materias, distintos seminarios, breves, pero se daban, y aparte de la muestra de artesanía y todo lo que habitualmente se sigue haciendo. Lamentablemente el seminario de maestra de frontera creo que no se hace más. No, ahora no se hace. No se hace. Bueno, yo recuerdo que cuando cubrí también eso, y cubría el pre-Cosquín, ¿no? Claro. Que se hacía allí en la misma plaza, que lo animaba, antes del festival. ¿Cómo? Antes del festival. Claro, una semana antes era, que lo animaba Claudio Salinas. Recuerdo que, bueno, fue el animador oficial como te decía, de la fiesta de la tradición del norte cordobés de Deán Funes, y el que animaba fundamentalmente el Festival de Jesús María era Aníbal Cufré, el maestro de ceremonias hasta que se murió, durante muchísimos años, que lo escribía a los libretos Marcelo Simón o Miguel Ángel Gutiérrez, según la época, ¿no? Pero eran festivales que tenían una trascendencia nacional, e hizo que el folclore la tuviera, ¿no? Porque el folclore no era, en Buenos Aires no era popular. A partir de la transmisión de los festivales se transformó en popular. Bueno, Luis querido, hasta acá llegamos, porque se nos termina el tiempo. Si vos no tenés problemas de tiempo y de cachet,
el próximo viernes podemos hacer algunas otras historias de la radiofonía, porque en realidad creo que es fundamental y es importantísimo traer esto, ¿no? Contarle a tantos que no lo vivieron y recordar por la importancia que tiene la radiofonía en el país, en el mundo, bueno, y para nosotros en Córdoba. Claro, Córdoba tiene una historia muy rica, totalmente, muy rica. sí, con grandes periodistas y grandes locutores que hicieron la radio y muchos, bueno, se fueron. Bueno, Sergio Villarroel, por claro, ejemplo. Sí, tal cual. Muy bien. Así que bueno, por hoy quiero agradecerte. Bueno, sí. de calle va a tener que hablar con mi representante. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y vemos si el viernes podemos continuar. Dale, gracias, muy amable.